quien prácticamente nos va a hablar sobre la presentación del escritor a homenajear en este sexto premio Letras Arequipeñas 2019. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. El día de hoy yo tenía previsto hacer una disertación para hablar de la obra del escritor, el narrador Yuri Vázquez y darles algunos elementos de su trabajo, un trabajo muy interesante, muy importante, pero a veces la vida nos atrapa de una manera increíble. Al momento de sentarme en esta mesa, descubro a mi gran fascinación y maravilla que hemos sido compañeros de escuela primaria. Bueno, es un acto de autocrítica de mi amnesia seguramente temprana, pero hasta el momento de hablar con el señor Yuri Vázquez, yo no me acordaba que era mi compañero de escuela primaria. Y para mí ha sido un descubrimiento o un redescubrimiento inmenso, porque yo decía, ¿cómo es posible que pueda haber olvidado a mi compañero de colegio, de escuela primaria? Y hemos estudiado 6 años, ¿no es cierto? 6 años hemos estudiado en la escuela 944, que quedaba en la calle Tacna, en Miraflores. En esa época se llamaba la Escuela Fiscal. Pero los vericuetos de mi existencia han hecho de que yo emigre hace mucho tiempo, hace 30 años, a Europa, particularmente a Francia, lo que ha generado que me fabrique nuevos amigos, nuevas relaciones y nuevos recuerdos. Y quizás ahí está la clave de este asunto extraordinario, el que haya podido olvidar a mi compañero de clase. Es la única justificación, y aparte el hecho de que sea quizás un hombre ingrato. Porque las cosas que hemos vivido en esa época, yo creo que es el momento increíble, porque estamos sobre todo delante de ustedes, niñas y niños, jóvenes, en un evento literario, en un concurso magnífico, en el cual seguramente van a participar todos ustedes, y confrontarse a ese hecho, el hecho de que hemos diseñado caminos paralelos, habiendo surgido de la misma matriz, de la misma fuente, hemos estudiado con la misma profesora, la señora Berta Cuba de Paredes, nuestra profesora de los 6 años de primaria. Y curiosamente en este discurrir, yo me fui a Europa, el señor Yuri Vázquez se quedó en el Perú, hizo su carrera de abogado y una brillante carrera literaria, y al cabo de, no sé, son como 45 años por lo menos, que nos volvemos a encontrar uno al lado del otro, como si estuviéramos en las bancas de la escuela. Yo he escrito cuentos, he escrito novelas, he escrito poemas, he escrito piezas dramáticas, he escrito canciones también, y creo que lo que he escrito en realidad no tiene un equivalente emotivo. Se lo transmito a ustedes porque es una de las cosas que yo quería hablar justamente de Yuri Vázquez. Yuri Vázquez, el escritor. Cuando uno se lanza en el duro terreno, porque es realmente duro, de la palabra escrita, uno va a estar confrontado con las emociones. En todo caso es mi manera de ver. Escribir bien no significa nada. Escribir con técnica tampoco. Escribir de manera original mucho menos. A mi modo de ver, lo que cuenta para que una obra tenga una presencia, un impacto en los lectores, es la emoción que el poeta, el dramaturgo o el novelista le puede imprimir a sus versos, a sus personajes y a sus historias.
Cuando el escritor logra transmitir a través de un verso o de una narración una historia que él ha vivido o que ha tenido la ocasión de escucharla de otros y restituirla con la magia que tiene la vida, entonces la escritura tiene un sentido, porque la escritura es para compartir. Es inicialmente un diálogo con uno mismo, el autor consigo mismo, con su propia biografía, pero es sobre todo un intento de establecer una relación con el lector o con el espectador, en el caso de los autores dramáticos. En esa conexión, en esa posibilidad que existe, en ese lazo invisible y magnífico que se puede establecer entre una entidad, un ser humano con una biografía específica, y un lector que es, digamos, anónimo, que es múltiple, que es específico por su condición misma de ser humano, se establece la gran magia y la gran posibilidad que significa la literatura. En el caso de Yuri Vázquez, yo creo que él ha logrado con creces. He tenido ocasión de leer sus libros pensando en un autor X y habiendo olvidado completamente el hecho que fue mi compañero de clase, y me sentí particularmente conmovido por eso, por esa manera de manejar las palabras con precisión, con parsimonia, con talento, con inventividad, cosa que todo escritor novato o confirmado yo creo que pretende. La obra de arte como una cosa perfecta. Todo poeta o todo narrador aspira a la perfección, que no falte ninguna palabra y que no sobre ninguna tampoco, que sea un trabajo de lenta maduración. En el caso de él, estamos precisamente ante el ejemplo palmario. Sus obras en muchos casos se han demorado 20 años desde el inicio de sus primeros bocetos o textos escritos o textos logrados hasta la publicación. Imagínense 20 años de maduración de un texto. Es inmenso cuando uno puede pensar en términos cronológicos, pero en el caso del escritor es sencillamente necesario, sobre todo el escritor que tiene en buena fe y en buena actitud su labor escritural. En eso quizás nos parecemos. Yo no he demorado quizás 20 años para publicar una novela. Me refiero a una que he escrito, la antepenúltima novela, que se llama Negra Transparencia. Simplemente me demoré 10 años, desde el momento que decidí que la novela estaba acabada hasta el momento de publicarla. Publicación que, dicho sea de paso, no tenía mayores cambios que esa obra que yo había considerado ya acabada 10 años antes. Pero esos 10 años antes o 10 años durante, o los 20 en el caso de nuestro escritor homenajeado en el 2019, resultan siendo absolutamente necesarios si la exigencia del escritor va por ese lado. A ustedes, que seguramente serán las futuras Floras Tristán, las futuras escritoras, las futuras Magdas Portal, o los futuros, quién sabe, Osvaldo Reynoso, César Vallejo, o el mismo Mario Vargas Llosa, solamente les podría aconsejar esto: que consideren que la palabra es un bien absolutamente precioso, absolutamente contundente, y cuando uno tiene la posibilidad de ejercitarla de manera escrita, está compelido a una necesidad fundamental: hablar y decir cosas, contar cosas. Es una experiencia tan hermosa que requiere también una responsabilidad. No envanecerse tempranamente, no considerar que un pequeño verso feliz nos hace poetas, no considerar que un premio nos hace consagrados, sino pensar en la capacidad inmensa que tiene el ser humano para mejorarse, para cualificarse, para acordar su verbo con su época, para tener la ocasión de conectarse con el mundo, porque es eso también la escritura.
la posibilidad de establecer un diálogo con todos nuestros semejantes, más allá de las lenguas, más allá de las culturas, más allá de las diferencias de orden político o religioso. Los invito a este magnífico desafío, a esta aventura maravillosa que significa la escritura. Persistan en su deseo de aprender, de leer cada vez más y efectivamente de escucharse de la manera más precisa e intensa sus pulsiones, sus obsesiones, sus miedos, sus ideales, para que puedan plasmarse algún día como en la obra ya importante y que será seguramente un poco más al cabo de este premio, como es el caso de Yuri Vázquez. Muchas gracias.